Ay, no se pone. Les hablaré de la presión absoluta y la presión manométrica. La presión que arroja la medición de un flujo se llama presión manométrica, y la presión que se mide en relación con un vacío perfecto se denomina presión absoluta. La presión absoluta tiene unas características y es que siempre será positiva y se expresa en unidades de presión absoluta. La presión manométrica siempre será positiva cuando es superior a la presión atmosférica, inferior a la presión atmosférica es negativa y en ocasiones se le llama vacío y se expresa en unidades de presión manométrica. La ecuación que relaciona los dos sistemas de medición de la presión es la siguiente: es presión absoluta igual a presión manométrica más presión atmosférica. ¿A qué se refiere la presión de vacío? Se refiere a presiones manométricas menores que la atmosférica, que normalmente se miden mediante los mismos tipos de elementos con que se miden las presiones superiores a la atmosférica, es decir, por diferencia entre el valor desconocido, y la presión atmosférica existente. Los valores que corresponden al vacío aumentan al acercarse al cero absoluto y por lo general se expresa en modo de centímetros de mercurio, metros de agua o alguna otra denominación. Se mide mediante medidores al vacío que indican la diferencia entre la presión atmosférica y la presión absoluta. De la misma manera que para las presiones manométricas, las variaciones de la presión atmosférica tienen solo un efecto pequeño en las lecturas del indicador del vacío. Sin embargo, las variaciones pueden llegar a ser de gran importancia. ¿Cuál es la relación entre la presión y elevación? Existen circunstancias en las que es importante saber cómo varía la presión de un cambio en la profundidad o elevación. Elevación es la distancia vertical entre un nivel de referencia y un punto de interés que se denomina Z. La elevación siempre se mide en forma positiva en dirección hacia arriba. Un punto más elevado tiene una elevación mayor que otro más bajo. Y esta se calcula por medio de delta P igual a Y por H. Delta P es el cambio en la presión, Y es el peso específico del líquido y H es el cambio en la elevación. La presión varía en forma lineal con el cambio en elevación o profundidad. Una disminución de la elevación ocasiona un incremento de la presión. Un incremento en la elevación provoca una disminución en la presión. ¿Cuál es el desarrollo de la relación de la presión con la elevación? La relación entre un cambio en la elevación del líquido y un cambio en la presión se representa de la siguiente manera: delta P igual a Y por H. Por tanto, la presión será tanto mayor cuanto más denso sea el fluido y mayor la profundidad. Y además, la diferencia de la presión hidrostática entre dos puntos de un fluido solo depende de la diferencia de altura que existe entre ellos. ¿Qué son los líquidos y qué son los gases? Se considera que un líquido es incomprensible, sin embargo, su peso específico es constante, por tanto, la presión se incrementa con la profundidad del fluido y viceversa. El peso específico de los gases cambia conforme la presión en estado de cambio. Para llevar a cabo la integración de este proceso se debe conocer la relación entre el cambio específico y la presión. ¿Qué es la atmósfera estándar? Esta se toma a nivel del mar y la temperatura debe ser de 15 grados Celsius. El cambio de densidad y el peso específico es sustancial aún dentro de los cambios normales que experimenta en climas templados, que sería aproximadamente de menos 30 grados Celsius a 40 grados Celsius. Y ya, hasta ahí sería mi parte.